Bueno, ya está en línea el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenos días, Axel, ¿cómo estás? Acá estamos con Roberto Caballero, Cristian Carrillo y Nicolás Lantos. Bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, primero contanos al respecto de esa medida que anunciaste ayer respecto al aumento salarial para los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Sí, ustedes recién hablaban de la cuestión económica, de la complejidad de la situación actual. La verdad que venimos de 4 años de macrismo, nos disponíamos a reconstruir, a recuperar, a poner en marcha, y bueno, y a los 3 meses comenzó una pandemia que sacudió al mundo entero, y ahora la salida de la pandemia, o la pandemia ya con vacunas que convierte a la enfermedad en una cosa completamente distinta y más manejable, aparece una guerra en Europa que ha sacudido los precios de los alimentos, de la energía, ahora las tasas de interés y del sector financiero, ayer con un desastre bursátil a nivel internacional, con los precios de las commodities, mucha incertidumbre. Yo creo que es una situación más compleja, no puede ser. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires, obviamente no tenemos los resortes de la macroeconomía y del contexto general, pero son varias medidas que venimos aplicando. Hace un tiempito, un par de semanas, anunciamos mercados y ferias bonaerenses. Eso lo hablamos, se lo comentaba, avanzó muchísimo. Después, si quieren, lo repasamos un poco, que es varios instrumentos de acercar al productor directo con el consumidor. En segundo lugar, anunciamos el programa MESA, que son 2 millones de módulos extraordinarios para la seguridad alimentaria en toda la provincia de Buenos Aires, 2 millones que se hace a través de las escuelas. A los comedores escolares se le agrega un módulo que se retira y que permite asegurar que con los precios de los alimentos como se encuentran va a haber por lo menos una base en todos los hogares. Después un plan de obra pública. Estuvimos en la primera y tercera sección electoral para abordar 10.000 este año, 10.000 cuadras de asfalto, calles de tierra que hay en sectores urbanos del conurbano, un plan de obras muy grande, que es el plan de escuelas, plan de hospitales, rutas. Bueno, cada uno de esos lleva un rato comentarlo, puertos, pero bueno, es un plan de obra pública muy grande, tiene que ver con la macro, tiene que ver con la economía, y ayer completamos esto sobre lo de los precios, la seguridad alimentaria y un plan de obra pública. Ayer anunciábamos también el FIM, el Fondo de Infraestructura, 17.000 millones, 119 proyectos que lanzan en toda la provincia de Buenos Aires con los intendentes, y anunciamos también no es un adelanto, sino un adicional de 10% para este mes de mayo, que se va a pagar el mes que viene, ¿no? Con el sueldo del mes que viene, un aumento del 10%, que es un aumento al básico, no es una suma fija, no es algo extra, no es algo, digamos, sino el salario conformado, es un aumento salarial, realmente de 10%, que además un compromiso de llegar al 60% este año, con una cuota más en diciembre, para todos los empleados de la provincia. Son 600.000 empleados de la provincia, lo cual tiene, por un lado, la intención de nuevo de ganarle a la inflación, con revisión por si la cuestión de los precios toma otro rumbo, pero de ganarle la inflación este año también, que no se pierda poder adquisitivo no solo en el año completo, sino también a lo largo del año, porque a veces entran tarde los aumentos y se desencaja. Así que, Roberto, vos sabés esto, que es importante también el esquema temporal. Nosotros teníamos un aumento en julio, ahora agregamos en junio, después está el de septiembre y diciembre, y eso del aumento salarial en la provincia, por el volumen que tiene la masa salarial, representa también una medida de mercado interno, de reactivación, de incentivo al consumo y a la demanda. En un mercado de mucha gente, porque la provincia de Buenos Aires viven 17 millones de personas. 17 y 600.000 son empleados directos del gobierno central, pero eso también impulsa un aumento para para los gobiernos locales. O sea que es un poco como creemos la economía. Por un lado, controlar los precios para que no haya usos y se cumplan. Hay que recordar siempre esto, porque hoy me preguntaban en otra radio, bueno, ¿qué hay que hacer con los empresarios para que...? Bueno, mira, Secretaría de Comercio Interior Nacional, porque esto no lo podemos hacer desde la provincia,
a través del programa Precios Cuidados, aquel que lanzamos allá por 2014 con Augusto Costa de secretario de Comercio, lo que se hace son acuerdos de precios con las cadenas de distribución, digamos, lo que son las bocas de expendio, que son supermercados, comercio de cercanía, pero también con los mayoristas y también con los productores. O sea que lo que hay que hacer ahora es controlar el cumplimiento de esos acuerdos. Los empresarios se comprometen a mantener con precios cuidados para los productos básicos determinados precios. El problema es que estén los productos, que estén señalizados y que haya acceso en toda la provincia. Eso, y después la cuestión de los mercados y ferias, que son bocas de expendio específicas a precios más o menos directos desde el productor y que facilitan. También tenemos programas para generar frigoríficos municipales, bueno, varios planes para generar este contacto más directo entre productor y consumidor. Claro. Axel, se ha armado un debate, una ida y vuelta, que a mí me parece que tomó un tono que está bien. Me parece que deja fuera que las propuestas de derecha son tan locas que en realidad todo lo que debatimos nosotros es muy menor a eso. Pero yo estuve juntando algunos datos que en un minuto te los resumo de lo que veo en el mundo, ¿no? O sea, se perdieron 225 millones de empleos por la pandemia, la mayor caída de la Segunda Guerra Mundial. Se recuperaron la mitad nada más en el mundo. Nosotros recuperamos más, tenemos más empleo que antes de la pandemia. Muchas veces decimos, bueno, pero los empleos que recuperamos la verdad que son malos. Bueno, el informe laboral de la UIT dice que en el mundo entre el 60 y el 80% de los empleos recuperados son empleos precarios. Después decimos, bueno, pero la verdad es que se agrandó la desigualdad. Bueno, el coeficiente Gini en Latinoamérica creció 0,7, es decir, creció en todo el mundo la desigualdad. Vas a la pérdida de poder adquisitivo. No sé, estaba leyendo que el salario medio en dólares en Estados Unidos subió 2 puntos y la inflación subió 7, es decir, perdieron 5 puntos. En Alemania perdieron 3 puntos. Es decir, ¿no estamos viviendo un proceso muy parecido al resto del mundo por la pandemia y ahora por la suma de la guerra? Mira, es lo primero que dije. Estamos en una situación, una coyuntura internacional realmente no solo inédita e inesperada, sino compleja. Hablaba recién y son los diarios, digamos, financieros y económicos de todo el planeta que hablan, y bueno, y también las instituciones internacionales que hablan de una crisis alimentaria, de una crisis energética, y ahora yo creo que se le agrega una turbulencia financiera grave. Es decir, que sí, la coyuntura internacional más compleja no puede ser. El punto nuestro es que tenemos los instrumentos, porque justo Argentina es productora de alimentos y productora de energía. Justo Argentina tiene, después del desastre y los desaguisados que generó Macri en materia de financiamiento internacional, o sea, endeudamiento y fuga, un modelo muchas veces aplicado y siempre con los mismos resultados: desindustrialización, precarización, pérdida de derechos, de bienestar. Nosotros tenemos condiciones para aplicar una batería de políticas que pongan el ojo en esta coyuntura complicada, en la distribución del ingreso, en los niveles de ingreso de los sectores populares, de las mayorías, porque obviamente la situación internacional es propicia para lo contrario, para que haya más concentración del ingreso y más exclusión. Claro. O sea que esa es la cuestión. Indudablemente hay que tomar medidas, que sean en este sentido muy determinantes, porque caso contrario el flujo, la marea va para el lado de la exclusión y de la pérdida de condiciones de vida. O sea que ¿habría que subir retenciones, por ejemplo? Mira, yo lo que creo es que Argentina es productora de alimentos en proporciones realmente que superan incluso el mercado interno, es exportadora, y bueno, nosotros lo que tenemos que conseguir es que los precios internos
se desdoblen y se separen de los precios internacionales. Pues si no vamos a estar, vos fíjate, se desencadena una guerra en una zona de producción agropecuaria, como es la zona de Ucrania y Rusia, y bueno, y acá en Argentina de pronto los precios se disparan del pan en Berazategui, cuando el productor local tiene que tener condiciones de rentabilidad razonable, aseguradas, y hay que trabajar para eso. Los productores locales, particularmente los pequeños y los medianos productores, que son los que siempre sufren abusos de la cadena también de comercialización, siempre los perjudican, pero lo que no podemos hacer es que las peripecias y situaciones vinculadas a una guerra hagan que sea imposible comprar un kilo de pan en el conurbano bonaerense. No tiene sentido. Obviamente, lo que se puede aprovechar con los excedentes exportables de los buenos precios internacionales hay que aprovecharlo. Pero bueno, hay que generar una Argentina vivible para todos y para todas. Y eso no puede ser expensa de los que menos tienen. Así que sí, lo que hay que hacer, mira, cuando a mí me tocó ser ministro de Economía, por ejemplo, el barril de petróleo, me tocó en algún momento transitar precios internacionales altísimos, $120 el barril, y que después en un momento cayera $20 el barril. Entonces, cuando era $120 el barril en los mercados internacionales, acá internamente se vendía $50 el barril. Eso es separar el precio interno del precio internacional, que el precio interno cubra los costos y las ganancias de los que producen adentro, pero no estar sometido como si fuera una hojita al viento a las circunstancias internacionales que no manejamos, y que así como suben tremendamente los precios, después cuando bajaron, nosotros establecimos un programa que se conoció como barril criollo, donde pagábamos más que el precio internacional para no perder fuente de trabajo, para que no se retiraran los equipos de producción, de exploración, para seguir con nuestro plan de autoabastecimiento energético. El autoabastecimiento tiene ese objetivo. El combustible y los productos que se hacen en la Argentina con rentabilidades razonables, con rentabilidades adecuadas, no estén sometidos, digamos, a los vaivenes de los precios internacionales. Creo que esa es una discusión para dar, es perfectamente razonable y no significa perjudicar, sino simplemente también dar certidumbre, pero a todos los jugadores. Mira, hoy tenemos 3 municipios donde de la provincia de Buenos Aires, Pehuajó, Casares y Bolívar, donde se inundaron 175.000 hectáreas, 90.000 y 70.000 hectáreas, ¿no? Productivas. ¿Qué hicimos? Y bueno, una inversión grande. Nos juntamos con los intendentes del gobierno provincial para los caminos que están inundados, también porque hay canales clandestinos, etcétera, pero poner en los caminos rurales, poder mejorar eso para que la producción pueda seguir saliendo, para que los pibes y pibas puedan ir a la escuela, salir de las casas los que viven en el entorno rural, créditos con condiciones favorables, bueno, diversas medidas para ayudar al productor en las malas, pero cuando el productor está en las buenas, tenemos que ser socios todos también. Axel, Cristian Garrillo te saluda. Sobre la base de lo que venías explicando, ¿no es a lo mejor con el diferencial tan grande que hay de precios internacionales y la suba tan grande, establecer quizás a lo mejor momentáneamente otro esquema más que subir retenciones, por ejemplo, cupos para asegurar el abastecimiento interno de insumos y de alimentos? Sí, yo no mencioné una medida en particular. Lo que dije te preguntaba que, cuál te parecía la más en este contexto, cuál es. Me parece que incluso se puede hacer en un acuerdo con los productores, sobre todo con los pequeños y medianos, los grandes exportadores, las cerealeras, etcétera. Bueno, tienen un negocio que es transnacional y han trabajado históricamente de eso, son transnacionales. De buscar toda ventaja de precio y en general perjudicar al pequeño productor, o sea que hay que poner el ojo en pequeños y medianos productores, y buscar la forma de que los precios internos le garanticen una rentabilidad suficiente
Fíjate que hoy hay un boom de venta de maquinaria agrícola. Me comentaba ayer un productor de carne que fue a comprar maquinaria y le dijeron que no hay hasta dentro de un año. O sea que ¡qué bárbaro! ¿Un año? Un año que no hay. Así que, bueno, estamos en una situación, lo mismo pasa con las 4x4, ¿no? Entonces estamos en una situación donde obviamente lo que hay que buscar es un equilibrio y un balance. Yo no estoy diciendo una medida concreta, sino el objetivo de la política. El objetivo de la política, claro, es que tengan la rentabilidad suficiente, que incluso puedan beneficiarse con una situación extraordinaria, porque aquellos productos que se pueden exportar, esos excedentes, van a tener un precio mejor, pero que eso no signifique que de cara al resto de los argentinos se vuelvan inaccesibles determinados productos. Me parece absolutamente racional, absolutamente justo, y es algo que hay que discutir con el sector también, que le están subiendo los precios de los insumos, el gasoil, los fertilizantes, que también se producían en parte en esta región, están teniendo precios muy altos. Bueno, hay que ver esa ecuación, garantizarle a través de diferentes políticas esa ecuación, tener en cuenta los costos también, y bueno, y dar una respuesta que no sea para un grupo minúsculo, que son los... mirá, era algo así como que el 22% de los productores de granos, digamos maíz, girasol y soja, el 22% representaban el 80% de la producción. ¿No? Claro, el 22%, el 80% de la producción. Entonces hay una diferenciación para hacer cuando hablamos de diferenciar tarifas, de diferenciar impuestos, de diferenciar... Bueno, ahí lo que a mí me preocupa, además recorriendo el interior de la provincia de Buenos Aires, son los pequeños y medianos productores que están muchas veces siendo expulsados de su producción en base a concentrar la producción y que siempre son perjudicados. Entonces hay que mirar específicamente. Yo me acuerdo durante los 2014-2015 que se instrumentó un programa donde les devolvíamos íntegramente las retenciones a los pequeños productores, hasta 1.000 toneladas. Sí, sí. Bueno, era un programa que surtió efecto y que fue acompañado por Federación Agraria, luego, si no me equivoco, por Coninagro, que son los que representan a los pequeños productores específicamente, que bueno, hay que poner un ojo, porque la verdad que la concentración de la producción también está expulsando, y eso genera también problemas de laburo, ¿no? Que haya menos fuente de trabajo por hectárea. Y esto es algo que hay que ver y buscarle soluciones, porque si no, el interior de la provincia de Buenos Aires puede generar mucha riqueza, pero esa riqueza le pasa por enfrente de la nariz, como esa ruta, digamos, donde pasan los camiones, claro, pero no dejan nada. Axel, ¿cómo estás? Nicolás te saluda, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Te cambio un poco de tema porque salió un nuevo documento firmado por 17 gobernadores respecto a la posición que está tomando la Corte Suprema en el conflicto por la asignación que hizo Macri de recursos a la ciudad de Buenos Aires. Quería pedirte, que nos comentes cuál es la posición que unificaron y cómo crees que va a seguir este debate. Mira, la historia, para ser muy breve, es que Macri gana las elecciones, y al mes de ganar las elecciones a la ciudad de Buenos Aires le multiplica los ingresos por participación, recibía 1,40, porque sí, se lo eleva a 3,75, sin explicar, sin nada, por un decreto. Ahí pasan dos cosas. En primer lugar, a la ciudad de Buenos Aires pretende darle jerarquía de provincia, lo cual no es una ciudad, una provincia, y luego beneficiarla. Se la benefició de todas las maneras posibles. A ver, le transfirieron la Lotería Nacional, se la regalaron a la ciudad de Buenos Aires, era de todas las provincias, era del gobierno nacional, muchísimos terrenos, varias obras que no está mal, digamos, distribuir, pero bueno, hay que tener un criterio.
Cuando hacen esto de subírselo a 375, los gobernadores y también nosotros, que yo en aquel momento era diputado, cuestionamos este favoritismo de Macri, absolutamente injustificado, hacia su distrito, que es el que vio nacer al PRO y que lo hizo presidente a Macri. Entonces, el ministro del Interior, entonces era Frigerio, dijo que fue un error, que van a ir para atrás, y lo que hicieron después es bajarlo de 375 a 350. Y tampoco sin justificación, aunque trataron de decir recién ahí improvisadamente que era para pagar la transferencia de la fuerza de seguridad. Bueno, todo eso es como cuando nombró jueces de la Corte Suprema por decreto. La verdad que burlarse de las instituciones, burlarse del federalismo, burlarse de la Constitución, ¿no? Así que hecho eso, cuando cambia el gobierno, tal como avisó Alberto en campaña y después lo operativizó Guado, el ministro del Interior, se retrotrajo esa situación, y para el tema del traspaso de la policía se sacó una ley, se discutió en el Congreso, donde se hacía un financiamiento proporcional al traspaso de la policía. Y bueno, lo que hizo Larreta es ir a la Corte Suprema, cuestionarlo, y ahora aparentemente, si le da lugar al amparo de Larreta, se volvería al decreto de Macri. Entonces hubo una reunión de gobernadores, primero con una carta firmada a la Corte Suprema por 19 gobernadores, y ayer tuvimos una reunión y 17 gobernadores estaban pidiéndole a la Corte Suprema que nos reconozca una participación en esa discusión en carácter de amicus curiae, digamos, amigos de la Corte. A 14 provincias presentamos y la Corte Suprema no dio respuesta, y a partir del día de hoy la Corte Suprema puede fallar a favor de Larreta, perjudicando a todas las demás provincias. Simplemente lo que queremos es ser escuchados, y eso es lo que estamos planteando. Y además que la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad, 200 kilómetros cuadrados, un distrito único, no es una provincia, no es una provincia. Podemos discutir, porque la Constitución del 94 habló de la autonomía de la ciudad, pero bueno, no es una provincia. Así que hay 23 provincias en Argentina, la coparticipación está arreglada por la Constitución, y nos parece que si van a cambiar el régimen de coparticipación argentino, no puede gobernar la Corte por su sentencia. Claro. ¿No? Axel, cuando vos eras ministro, llegamos a que el 54% de la torta de la riqueza en Argentina se la quedaran los trabajadores. 50-50, un poquito más conseguiste. Hoy está en el 42% el trabajador. ¿Se puede volver a ese lugar? Mira, es exactamente el nudo del problema, Roberto, porque vos decías cuando empezamos que la pandemia y ahora la guerra lo que está generando es una tendencia hacia mayor concentración a nivel mundial, mayor exclusión, precarización de los trabajadores. La pandemia lo que hizo es que determinó que buena parte de las empresas estuvieran en muchas dificultades a nivel internacional, y acá hubo medidas para que eso no generara y produjera un proceso de quiebras masivas, que es lo que pasa en las crisis. En las crisis los más pequeños, los más débiles quiebran, entonces se concentra más, eso le da más poder de mercado a pocas empresas. En Argentina tenemos los sectores claves de la economía muy concentrados, con pocas empresas. Eso hasta el más ortodoxo, neoliberal, neoclásico de los economistas va a decir que lo que hace es generar precios más altos. La concentración, digamos, el monopolio, el oligopolio, genera precios más altos que cuando hay competencia. Eso es una cuestión estructural de nuestra economía, y que cuando la economía está creciendo se apropien de porciones mayores de los ingresos. O sea que esa sería la tendencia, ¿no? Sí. Del mercado. La mano invisible empuja para el lado de la concentración. Si no haces nada, va para ahí la cosa. Claro, entonces hay que tomar medidas fuertes para evitarlo. Porque efectivamente, como vos decís, hubo un fenómeno a nivel de los ingresos y la riqueza de más concentración, producto del macrismo y luego de la pandemia. Entonces ahora hay que tomar medidas vigorosas que actúen como una contratendencia a estas fuerzas, digamos, del mercado hacia la concentración,
y de la situación internacional, y esas medidas son muchas, pero sí, evidentemente eso fue el peronismo. Eso siempre fue el peronismo. Además, claro, es una cuestión, eso, si vos querés, es la historia del peronismo, porque tampoco, si vos dejás que actúe el libre mercado en países como el nuestro, probablemente el resultado sea la primarización de la economía, ¿no? Que te dediques en la División Internacional del Trabajo a la producción primaria, y después compres en el mercado mundial todos los productos elaborados, lo que tiene que ver con un modelo de desarrollo nacional, popular, democrático también, porque esto, como favorece a las mayorías, cuando sí lo podemos explicar, se comprende, también es acompañado por esas mayorías. De lo que se trata es de hacer un modelo que tenga que ver con el mercado interno, con el valor agregado, con que incluso los productos primarios, las materias primas, se elaboren en el país, generando un mayor Producto Bruto Interno, más empleo y mayor valor agregado, ¿no? Y esto es un modelo que tiene que ver con el consumo, con la demanda y con el trabajo nacional y la producción nacional, que incluye también no solo a los trabajadores, sino a las pymes, que por las leyes de mercado suelen quedarse afuera porque no acceden al financiamiento, porque tienen múltiples desventajas en los canales de comercialización. Así que bueno, todo eso son políticas públicas, y es lo que está en juego ahora, y está en juego y es urgente. Por eso también los debates, cuáles son las medidas, sí, por dónde y cómo responder a una situación que a nivel internacional, bueno, es dramática y es compleja. Axel, ¿qué tal? Roberto, caballero. Una preguntita corta, y tiene que ver con si hay que crecer para distribuir o se puede crecer distribuyendo. Digo que me parece que es como parte de las tensiones que hoy afloran en la discusión al interior de la coalición de gobierno. Bueno, yo entiendo que en los 12 años de Néstor y Cristina quedó muy claro que el crecimiento por sí mismo no genera una mejor distribución del ingreso. Esa es la famosa teoría del derrame, ¿no? Y bueno, que no se ha visto que ocurriera en ningún lugar del mundo el derrame. El derrame es un mito que en realidad para lo que sirve es para legitimar un crecimiento concentrado, 1001 incentivos a los sectores concentrados y más poderosos, con la idea de que si le das de todo van a invertir más. En el periodo de Macri se probaron todas esas recetas, y lo que pasó es que ganó mucha plata un sector y la fugó, no la invirtió, y menos todavía en actividades productivas. En todo caso la reinvirtió en procesos de financiarización y timba de corto plazo, y después la dolarizó y se la llevó y nos dejó la deuda. Entonces yo creo que el modelo que defendemos nosotros es un modelo que dice que es exactamente al revés, que para poder crecer, no solo con justicia social y por cuestiones éticas, por cuestiones morales, por cuestiones ideológicas también, por nuestras banderas históricas, no solo por eso, sino también porque el crecimiento es sostenible cuando se puede asegurar que la producción adicional se va a ir colocando, y para eso tiene que haber mercado interno. Y eso implica que hay que distribuir para crecer. No es que hay que crecer para después esperar que naturalmente eso se distribuya. Hay que distribuir para poder crecer y que ese crecimiento sea sostenido. Y eso implica que los salarios le ganen a la inflación, eso implica obviamente que los derechos laborales se respeten, eso implica también que haya financiamiento para la inversión y la producción nacional y convertir los ahorros en inversión. Y eso, bueno, muchas veces no ocurre por el libre imperio de las decisiones empresariales de determinados sectores que, bueno, que hacen la fácil, y es lógico que la hagan porque le da plata y le da resultado. El problema es que dejan a todos los demás afuera. Axel, muchas gracias. Sabemos que tenés que irte, pero bueno, un gusto haber compartido el pase con vos. Hasta cualquier momento.
Sí, si me permitís un segundo, Sí. ahora estoy saliendo para Montes, para Cañuelas, estuvimos el otro día en Saladillo, estamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, estuvimos también en Lanús, un distrito opositor, presentando este plan de asfalto a 6 años. Todos los planes son a 6 años porque consideramos que después de 4 años de macrismo y 2 años de pandemia, primero hay que planificar, y segundo, en 2 años que quedan de gobierno va a ser difícil, entonces se está planteando un programa a 6 años del Frente de Todos, que no es una cuestión de candidatura, lo digo para adelantarme, es una cuestión de tener un programa que genere esperanza, entusiasmo. Mira, nosotros tenemos en Vaca Muerta una oportunidad, leía el otro día, de 30.000 millones de dólares adicionales de exportación por año, ¿no? Sí. Vaca Muerta existe porque se recuperó YPF, así que los que hablan de Vaca Muerta hoy como si fuera una obra del destino, no fue así, fue una decisión de Cristina, recuperar YPF, que habilitó la producción en Vaca Muerta, pero lo que hay que conseguir es que esas divisas, ese petróleo adicional sirva para el desarrollo nacional también, ¿no? Porque sacar más petróleo, pero que pase de largo, y quede afuera, y la divisa... Seamos Noruega afuera, y no Arabia Saudita con el petróleo. y algo así. Pero bueno, hay posibilidades muy grandes para Argentina con el petróleo, con el litio. Ahora se encontró petróleo costas afuera, en el Atlántico Norte. Sí. Así que hay muchísimas oportunidades, pero tiene que estar en el marco de un modelo que sea inclusivo. Porque si no, estos son negocios de sectores muy minoritarios, a veces ni siquiera argentinos. Así que el petróleo es argentino, las condiciones climáticas, agroecológicas son argentinas, así que lo que hay que hacer es hacerlo con todos, y hay sectores que obviamente está muy bien que ganen plata, es lo que tenemos que posibilitar porque básicamente el empleo y la producción es privada, y nosotros estamos fomentando la obra pública, decía, la Ruta 6, la autopista Presidente Perón, obras que no se hicieron nunca, un plan en escuelas, 5.000 escuelas, estamos ya inaugurando 70 escuelas nuevas, estamos trabajando con los hospitales, estamos haciendo montones de cosas, pero bueno, eso hay que enmarcarlo en un modelo en donde todos se sientan incluidos y que sepan que estamos trabajando para esas mayorías que necesitan que haya derechos y que esos derechos se cumplan. Me decía un productor agropecuario la otra vez que, al contrario de lo que uno puede pensar, que cuando vos vas a recorrer esos pueblos del interior de la provincia, sos bien recibido. Sí, nos va muy bien porque el gobierno, el Banco de la Provincia de Buenos Aires es el que más crédito da en el interior, 180.000 millones de pesos dimos de crédito al sector rural, pero poniendo el ojo en que sean pequeños y medianos productores rurales, para acceder a equipamiento, para acceder, para posibilitarles la cosecha, pues si no, están en desventaja. Entonces, como trabajamos eso, tenemos un programa de caminos rurales, el gobierno de la provincia siempre estuvo ausente en la cuestión de los caminos rurales, que es un tema municipal. Nosotros ya llevamos 3.000 kilómetros de caminos rurales intervenidos, que son caminos muy importantes, pero también permiten acceder a escuelas, que pase una autobomba, una ambulancia, a veces pueblos enteros que llueven 2 gotas y quedan anegados. Nosotros, en el interior de la provincia de Buenos Aires, el objetivo que tenemos es que se pueda vivir en condiciones de igualdad de oportunidades, ¿no? Porque si no, la gente que termina siendo los pibes, las pibas, no tienen formación universitaria, no tienen internet, no tienen conectividad, las rutas están todas posteadas y terminan viniendo a los centros urbanos. Claro. Y ahí hay que hacer un trabajo que es el que estamos haciendo, ¿no? Que es un plan de igualdad de oportunidades, ¿no? Porque después viene la meritocracia, a ver quién es mejor, quién se esfuerza más. Y pero si el tipo llueve en 2 gotas y no puede ni salir de la casa, ¿de qué estamos hablando? Si no tiene cerca y tiene que irse a La Plata, Mar del Plata o a la Ciudad de Buenos Aires para tener una carrera universitaria, y si no le funciona internet. Así que yo creo que estamos haciendo un trabajo muy serio y además participativo, donde damos las discusiones también en los pueblos. Yo convoco a todo el pueblo, a los nuestros y a los que no son, a discutir este tipo de cosas y a ver cómo se puede ir mejorando, y me parece que es la función que tenemos. No se puede gobernar la provincia de Buenos Aires como si fuera solo el conurbano, pero dicho esto, en el conurbano tenemos un plan de obras también inmenso, un plan de viviendas muy grande, un plan de escuelas muy grande, un plan de hospitales muy grande. Se vio en la pandemia donde todos decían
bueno, el sistema sanitario, como lo dejó Vidal, va a explotar por los aires, va a desbordar por todos lados. Y la verdad que no hubo un solo bonaerense que se quedara sin cama, sin respirador y después sin vacuna. Mirá la guerra que nos hicieron contra las vacunas, y sin embargo la provincia de Buenos Aires, si fuera un país, sería el 4º en vacunación del mundo. Mira vos. Axel, muchas gracias por sumarte hoy al pase del Destape. Un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.